Hola, mi nombre es Andrea Benavent. En primer lugar, quería agradecer al Congreso verme ceder estos espacios a los investigadores. Hoy hablaremos sobre una hipótesis en la que hemos estado trabajando mi compañero Leonidas Spinelli y yo sobre la película de Parténope, cuyo nombre es Poéticas de la imagen, fragmentación, exceso y articulaciones del realismo mágico en el cine de Paolo Sorrentino. Las hipótesis en las que estamos trabajando, mi compañero y yo, giran en torno a las narrativas y estéticas de los realismos, ¿no? Sí, y sus metamorfosis. Estas variaciones han operado como significantes de diferentes filmes a lo largo de la historia. En esta ocasión hablamos de Parténope, de Paolo Sorrentino, estrenada en 2024, una película que no puede leerse únicamente como un relato aislado de la vida de la protagonista, ni como un relato de la ciudad de Nápoles, sino como la simbiosis entre lo extraordinario y lo cotidiano y su función como un lenguaje en sí mismo, que se significa, ¿no? Casi como una sinécdoque. Parténope participa de una forma contemporánea de realismo mágico visual y conceptual en un mismo plano perceptivo. Ese es el punto desde el que nosotros pensamos que se significa la vida de la protagonista y aquellos que interaccionan con ella, como una suerte de analogía entre los habitantes de Nápoles y la ciudad de Nápoles. Analizamos la película desde la perspectiva estética del realismo mágico, que irrumpe con fuerza en momentos determinantes de la evolución del personaje principal y, en este sentido, lo extraño no opera como una excepción, sino que acaba formando parte de la misma superficie del ordinario y del desarrollo de los personajes y de la historia. No hablaremos, en este caso, del realismo mágico latinoamericano en su sentido más canónico y literario, sino de una función visual muy específica, de la integración de estos elementos que desbordan la lógica realista dentro del tejido narrativo. Por otro lado, decidimos elegir un marco teórico que articularse esta lectura en tres referencias principales, desde una perspectiva sociológica y filosófica. Por un lado, George Simmel y sus teorías sobre el sentido de la aventura en la vida moderna. Veremos que los personajes viajan a Capri, Nápoles. El individuo joven forja su identidad en el movimiento, en un contraste permanente, y la ciudad es aquí una condición que posibilita al sujeto. La segunda, y fuera de la teoría más pura de Kierkegaard, su distinción entre estadio estético y estadio ético. En la evolución de la personaje se puede ver como hay un tránsito entre ambos estilos de vivir, de habitar el sujeto. De una vivencia más hedonista hacia la observación racional del mundo. El conocimiento acaba sustituyendo el impulso y la fascinación se acaba convirtiendo en el método para aprender a mirar aquello que le rodea. Y la tercera referencia en este sentido sería Walter Benjamin y un concepto del que él habla más en un sentido político, pero consideramos interesante adoptarlo a esta teoría. Es decir, es el concepto de la melancolía productiva y en el final de la película opera exactamente en torno a la reconciliación de Parténope con su propia experiencia. La primera parte del análisis la hemos titulado Juventud, autodescubrimiento y aventura. En relación con Simmel hemos cogido unas ideas muy específicas sobre la fuerza del momento vivido, el sujeto como jugador, em, el aventurero, ¿no? Como forma de habitar un estadio de la vida, que eso conforme al sujeto después en el futuro. Em, Algo también muy determinante y que también pasa durante la primera parte de la película es que las cosas que suceden por azar parece ser y se repiten en algunas partes del guión que están destinados a ser parte de nosotros mismos, como si fuera algo mágico o que formase parte del destino. El film empieza antes de que Parténope nazca, un gran carruaje, como podemos ver aquí, regalo del padrino y amigo de la familia, atraviesa el mar directo desde Versalles y anticipa lo que quieren que ella haga desde este carruaje, que es viajar. Hay un gesto que tiene su hermano y que repetirá durante otras ocasiones de la película,
que es casi mágico y onírico, ¿no? Él sopla en la barriga de su madre, como la tradición bíblica, que también tiene mucho que ver con otras partes de la película y tiene mucho acercamiento con la tradición no solo napolitana, sino italiana. Es que Dios crea al hombre soplando sobre él. Y esto desvela automáticamente el nacimiento de Parténope, en el mar, bajo la mirada de amigos y familiares, situados en el plano, casi de una manera muy geométrica, algo que no volverá a repetirse en siguientes planos o en siguientes escenas, salvo en momentos muy específicos en los que ella está recordando su pasado. Deciden ponerle el nombre de una sirena mitológica y que da vida a la ciudad. Durante esta primera parte de la película, la luz y los colores son muy protagonistas. Los colores son muy vivos, los verdes son muy eléctricos, los azules son muy brillantes. Y, y bueno, de aquí pasamos, ¿no?, a algo que conecta directamente con lo que comentábamos antes de la evolución de la narrativa del personaje con Simmel. Es que ellos emprenden un viaje sin dinero ni organización y se encuentran con, con Chirves, que es un escritor que ya de alguna manera determinaba el capital cultural de Parténope y al que recurrirá y acabará asentando en parte de sí misma. Es casi surreal que en un viaje con amigos sin organización hay probabilidades muy bajas de que te acabes encontrando con un personaje así al que encima admiras, ¿no?, y forma parte de ti misma. Entonces, en este sentido, por esta remota posibilidad que casi resulta sobrenatural, y a través de él, ella va aprendiendo cosas acerca de sí misma. Y esto tiene una confrontación con el futuro. De esta manera, Chirves opera como si fuera una especie de aparición que anticipa cómo acabará madurando una parte de ella. Aquí sucede algo, es que mientras ellos están pues viviendo la ciudad de fiesta, viviendo la aventura, dándose al sí, eh, Raimundo toma la decisión de acabar con su vida. Aquí ocurre algo formalmente muy preciso y es que él, mientras va tomando camino hacia el mar, donde ejecutará, ¿no?, la decisión que le había tomado sobre su vida, se encuentra con todos los hombres con los que Parténope ha compartido tiempo durante este viaje hedonista. Ella, mientras tanto, está en la playa con Sandri, ¿no?, amigo con el que han ido, amigo de la familia. De un soplido, como el que dio paso al nacimiento de Parténope, da paso directamente al funeral de Raimundo. Y esto es muy curioso porque se paraliza por completo el funeral y se enfrenta justo con un camión araña del cólera. Este elemento irrumpe de lleno en la carga emocional de la escena y el duelo de Parténope se enfrenta contra el duelo de Nápoles. Es como una suerte de muerte individual enfrentada a una muerte colectiva. En la segunda fase del análisis, que decidimos llamar el estadio ético, seguimos con el autodescubrimiento del personaje y poéticas de la imagen antropológica. Decidimos centrarnos en la teoría de la formación de la personalidad del sujeto de Søren Kierkegaard entre la estética y la ética. Es cierto que siendo Kierkegaard muchísimo más conservador, sí que decidimos escoger ciertos ítems de su pensamiento que podían ser útiles para entender esta segunda fase del desarrollo de Parténope. Ella toma la decisión de que quiere pues, terminar su carrera de antropología y dedicarse de alguna manera a la antropología. Ella toma una visión mucho más observadora y analítica y pasa de ser un poco el sujeto que vive, habita y experimenta en sí mismo a ser un sujeto en un plano observador. Esto nos pareció determinante porque es algo de lo que Kierkegaard habla sobre el asentar desde una vida estética y experiencial hacia una vida metódica y ética. Dentro de que ella, como veremos, hay algo que le persigue durante toda la película, que es la maternidad
el matrimonio y la soledad, ¿no? Y bueno, son cosas que sí que hubiera adoptado el personaje de Kierkegaard, sin embargo, en este sentido decidimos solo escoger una parte. En esta parte de la película, el sonido de las olas, que es un recurso que también ha utilizado Sorrentino al principio, es mucho más calmado. Al principio es muchísimo más efervescente. Es un detalle que nos pareció indicador de la temperatura emocional de esta segunda fase. La ciudad se exhibe durante toda esta fase de noche, con una belleza radical y muy, muy enigmática. Los encuadres ya no son tan simétricos, la cámara ya no participa del movimiento de Parténope, sino del movimiento de Nápoles. Ahora mismo hay una fase en la que ella está observando Nápoles y Nápoles se despliega. La transición entre fases marca un movimiento de precisión formal cuando, de nuevo, ¿no? Cuando la madre la culpa de la muerte de Raimundo, de su hermano. Parténope mira a cámara mientras le caen las lágrimas. Esto es algo que hará un par de veces. Y es la primera, en este sentido, es la primera ruptura de la cuarta pared de la película. Parténope se convierte simultáneamente en sujeto y objeto de observación. Lo que sigue a este momento es un trabajo de campo sobre sí misma. A partir de aquí adoptará ciertas cosas de todas las personas y situaciones que ha ido viviendo. Y la distancia afectiva, a través de lo que ha vivido con el trauma, ya no es una reacción al dolor, sino que es un método para sobrepasarlo. En este tramo, donde aparecen los dos momentos de realismo mágico más elaborados de la película, el primero, por un lado, es el milagro de San Gennaro, es un milagro que pertenece a la historia de Nápoles y que ella está estudiando para la universidad. Sorrentino sabe condensar en una sola escena muy bien la mística de Dios, el ego y la sabiduría, todo esto en la experiencia a través del sacerdote que le explica a ella el milagro de San Gennaro. Tanto el sacerdote como Parténope van a una fiesta en la casa del general y su padrino, y todo este tramo está muy condicionado por la mujer y su condición como madre. Está lleno, rodeado de madres. Hay un hombre que grita mamá, mamá, pues, constantemente, nadie le interrumpe. Y una mujer recuerda a Parténope la noche en la que ella queda embarazada en el agua. Hay algo que sucede también durante toda la película, es que todo el mundo pregunta constantemente qué estás pensando y nadie normalmente suele responder. Esta vez sí que responde el sacerdote, un aforismo. Dice algo así como, pienso en mi madre, ella lo sabía todo y cuando sabemos todo morimos pronto y solos. La segunda secuencia, realismo mágico, es el umbral hacia la fase siguiente. Es una conversación con el profesor Marotta, que es el profesor que está acompañando y la está guiando en toda su experiencia académica. Entonces, a partir de aquí, un viaje por el mar napolitano devuelve mágicamente recuerdos y presencias con personas que se asemejan o personas que ella ya ha visto a personajes que han aparecido en su pasado. Seres queridos, la maternidad esquivada. Y recuerda, ¿no? La maternidad te ha perseguido y has huido de ella. Estos sentimientos encontrados que atraviesa durante toda su narrativa hacen también que aparezcan en este sentido unos primeros ápices de la autoaceptación que va a tener consigo misma y que lo cierra, de alguna manera, ella vestida de sacerdotisa. Y el milagro de San Gennaro dándose en otro plano. Es una imagen que condensa muy bien la paradoja de este personaje, que está observando los ritos que jamás ha dejado de habitar. Esta tercera parte del análisis la decidimos llamar la melancolía productiva, poética de la nostalgia y la libertad. El término de melancolía productiva fue por primera vez acuñado por Walter Benjamin, después fue recogido por Enzo Traverso y luego transformó a melancolía de izquierda. Ambos conceptos van muy dirigidos hacia la sociología
la economía y la política. En este sentido, nosotros quisimos coger parte del significado de este concepto y adoptarlo hacia la derrota y la lucha y el avance del propio sujeto dentro de sus vivencias, y no tanto como en sociedad o en su estadio político. La bisagra entre la segunda y la tercera fase la abre el hijo de Marota, Estéfano. Es un ser que está hecho de agua y sal, es grande y frágil y bello como el mar. Es un elemento prácticamente sobrenatural, integrado sin explicación en el tejido narrativo, como todos los momentos de realismo mágico que aparecen durante toda la película. Este tiene una función específica, como el resto, em, y es el espejo en el que Parténope ve condensado todo lo que ha aprendido a mirar hasta el momento. Lo extraordinario en ningún momento la descoloca, en este caso ya lo reconoce y lo nombra como bello. Ese gesto es el inicio de la tercera fase. Los últimos 20 minutos de la película recorren planos de miradas entendidas entre los personajes que van apareciendo, como si supieran y comprendieran algo que no es necesario que se hable. Hay regresiones al pasado y al presente que se superponen. El montaje, que en la primera fase era vertiginoso y en la segunda un poquito más contenido, aquí es contemplativo. El tiempo de la imagen se vuelve tiempo del recuerdo de Parténope y la mirada de los demás hacia ella y hacia las decisiones que ha ido tomando. Cuando Marota se jubila, tiene una conversación muy profunda sobre qué es la antropología. Y en esta conversación Parténope aprende e interioriza que quizá por primera vez ha entendido algo que siempre ha estado haciendo, mirar. Se despiden como si jamás fueran a verse. De hecho, Marota no vuelve a aparecer en ningún momento en la película. Es en este tramo donde durante el film se responden a todas las preguntas que han perseguido a Parténope desde el principio: el amor, la maternidad, la soledad, el espacio y el tiempo que la han ido construyendo. Ella es ya a estas alturas un fragmento de cada persona que la ha habitado, como Nápoles, donde cabe todo. Rompe la cuarta pared por última vez, se dirige a cámara y afirma que fue triste y frívola, determinada y apática, como Nápoles, donde cabe todo. Se reconoce como una persona que ha estado viva y sola. En qué pensaba, se pregunta, una vez más recurriendo al pensamiento interno de un personaje, solo que en esta vez sí que ha respondido por ella, cosa que no había hecho hasta el momento. Pensaba en el amor para poder sobrevivir. En este sentido, y con la sonrisa final, viendo la celebración de un partido del Napoli, la melancolía y la pérdida no funcionan como una clausura, sino como una condición de pensamiento o el único modo en el que ciertas personas pueden sobreponerse o comprender la evolución de sí mismas, haciendo una revisión al pasado e integrándolo en quién es. Y bueno, llegamos al final. Con esto concluimos que al final el realismo mágico a lo largo de toda la película se integra de una manera significante y narrativa, en ningún sentido ornamental, y que finalmente la hipótesis se cumple en 3 movimientos. Durante la primera fase, con el exceso visual y los primeros elementos mágicos, el nacimiento de la personaje, el camión araña, la figura de Chirves, configuran a un sujeto que se forma en el estímulo y la exposición dentro del significado de la ciudad en Simen. Por otro lado, la frialdad, la observación antropológica, convive con irrupciones de aquello sobrenatural que persigue la película durante todo el tiempo. El milagro, el hijo de Marota, que la imagen trata con la misma atención que cualquier otro elemento de la película. Y finalmente la tercera, la melancolía, que no significa en ningún caso una derrota, y es la forma que adopta el conocimiento, y ella en sí misma es el conocimiento y la autoaceptación. Al final, Parténope y Nápoles acaban siendo lo mismo, una acumulación de capas, de presencias y de personas que la han habitado. Agradecemos mucho vuestra atención, esperamos que os haya gustado este proyecto en el que hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Y bueno, espero que sigáis disfrutando del congreso.